la palabra valentía. Por lo tanto, usé toda esta semana para poder de alguna manera preparar algo que realmente fuera satisfactorio a lo que vos estabas planteando, digo, porque realmente es algo que resulta demasiado interesante, aunque de primer momento parezca que es una palabra más. Me parece que el tema de la dignidad es algo que es necesario abordar en toda su esplendor, en toda su extensión, ¿no? Tal cual. Es una palabra que trae consigo también una sensación, yo pensaba, ¿no? Y te diría una sensación y una actualidad, y una sensación de actualidad terrible, ¿no? El tema de la dignidad. Fundamentalmente por muchos hechos de actualidad. De hecho, sobre el final lo vamos a estar tocando. Ajá. Pero principalmente lo que quería plantear, digamos, y que al momento de comenzar a pensar, buscar información, el tema de la dignidad se me presentaba bastante oscuro, y tengo que decirlo, digamos, no es que fue algo simple o sencillo de abordar, ¿no? Era yo me preguntaba, bueno, la dignidad, ¿no? Uno lo está pensando desde el lado de lo material. ¿Qué es la dignidad material? Lo pensamos desde el lado del trato, de la relación con el otro. Ahí se trata de la dignidad. Bueno, puede ser, es una punta para pensarlo, pero asimismo uno piensa bastante en lo que es, no sé, las condiciones dignas, ¿no?, de vida. Uh-huh. Y cuando habla de condiciones dignas de vida, bueno, se refiere precisamente a condiciones materiales que hoy en día serían indispensables, ¿no? Ya lo creo. Entonces, sí. Antes que sigamos, Isabel volvió a llamar. Ajá, volvió a llamar. Sí, nos dejó este mensajito, mira. A ver. Hola, Julio César, soy Isabel Aida. ¿Qué tal? Mira, acá tengo dos palabras para Javier: calidez y armonía. Otras dos. Y no sé si para hoy o para la próxima. Escucha. Y bueno, te sigo escuchando, te mando un beso para vos y para Javier. No, ese audio fue de la semana anterior. Julio, no sé si te pedí el tema feliz primavera para vos y todos tus oyentes. Y quisiera saber si está Javier. Tengo dos palabras, aunque ya la vez pasada la había dejado, bueno, le dejo una. Sugerencia. Discreción, tengo las dos. Y discreción. Sugerencia y discreción. Y saber los dos materiales. Para la próxima. Y te pido el bombón asesino por las palmeras. Bueno. Chao, Isabel. Bueno, ahí tenemos otras dos palabras. Yo pensé que había llamado para aclarar de las otras que habían quedado. Bueno, sí, que nos dijo, que había dejado las otras. Las otras dos. Que era el tema de la dignidad y la valentía. Exacto. Que bueno, estaba haciendo la introducción a propósito de eso. Bueno, Isabel, acá estamos cumpliendo. La verdad que nos dejás material todo para hacer un seminario. Me parece que en algún momento vamos a tener que desgrabar los audios de palabra invertida y sacamos un libro, Julio. Me parece que sí. Vos sos el escritor. yo creo que vos sos el que da para eso. Pero bueno, nada, era eso. Era interesante ver que Isabel nos tira palabras que en algún punto también se pueden llegar a relacionar. Por supuesto. ¿Orgullo era una palabra que estaba o me parece a mí? Orgullo creo que hemos tocado algo. Pero me parecía que la semana pasada eran tres: orgullo, dignidad y valentía. Puede ser. Bueno, hoy me vine preparado para dignidad y valentía, así que veremos si sale algo por el lado del orgullo. Pero para mí el orgullo y la dignidad tenían algo en relación. No sé por qué pensé. Podría encontrársele. De hecho, uno... sí, creo que de momento hay alguna relación, habría que verla, ¿no? Vamos a ver si en el transcurso de los minutos algo se nos ocurre, ¿no? Dale. Pero bueno, como le estaba comentando, surgió esto de que me parecía un término, una palabra bastante oscuro para abordar, digamos, y lo que se me ocurrió precisamente para poder clarificar un poco toda esta cuestión, digamos, que se presentaba de esta manera, bastante opaca, fue acudir como siempre a la etimología, ¿no? Ustedes saben que a mí es algo que me interesa, ¿no? La etimología, la raíz, ¿no?, de la palabra. Y en la raíz de la palabra lo que encontré fue valor. ¿No? Es decir, algo que se valoriza, ¿no?, como digno. Ajá. Y en el momento que lo leí, la primera impresión fue que entendía valor como algo ¿no?, valorable, como algo que tiene, digamos, una connotación de importancia, ¿no? Pero inmediatamente pregunté, bueno, ¿qué es aquello que tiene una connotación de importancia? ¿Qué es aquello valorable, ¿no? Y indefectiblemente fui pensando en la cuestión del juicio de valor, ¿no? Bien. Por lo tanto, lo que devino de eso, lo que decanta, es que
hay juicios de valor, y los juicios de valor son, digamos, variables, son ondulantes a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, la sociedad, la humanidad va estableciendo diversos juicios de valor que van cambiando, y a veces sobre una misma cuestión, ¿no? Uh-huh. El juicio de valor se va alterando sobre esto mismo, puede ir, no sé, pendulando entre los polos opuestos, entre los grises, no sé, digamos, va cambiando. De acuerdo a cada momento histórico, la sociedad tiene una valorización de acuerdo a algo de una manera diferente, ¿no? Okay. Entonces, para graficar un poco esto, porque por ahí queda demasiado en abstracto, ¿no? Y fundamentalmente acá que estamos en la radio y se pierden un montón de otras cosas, como por ejemplo los gestos, ¿no? Mucha cosa de la presencia visual. Bueno, entonces lo voy a graficar esto que quiero decir. Cuando uno piensa en las condiciones dignas de vida, ¿no? Ajá. Si lo piensa hace 50 años, ¿no? ¿Qué se nos ocurre como condiciones dignas de vida? Por ejemplo, tener agua potable. Tener agua potable, por ejemplo, tener tu propia casa, quizás. Bien, ¿y las condiciones de la casa? Y las condiciones de la casa de acuerdo al lugar donde te tocó nacer, pero supongo que eso también tendrá que ver con la dignidad. Pregunto, específicamente, ¿uno a la dignidad la elige de acuerdo a las circunstancias o las circunstancias hacen que tu dignidad sea variable? Bueno, eso es un punto muy interesante que planteaste, Julio, pero no para llegar... por supuesto que sí, pero para llegar ahí tenemos que hacer todo un camino, tenemos que desandar un camino bastante importante, y el primero es ¿no? Preguntar, ¿cuál es la dignidad en las condiciones de vida? ¿No? Y para que no nos quede tan largo, voy a adelantar un poco la respuesta, ¿no? La dignidad en las condiciones de vida, en las condiciones materiales de vida, va cambiando a lo largo de la historia, ¿sí? Hoy en día nosotros tenemos, por ejemplo, como un derecho humano y básico, ¿no? Declarado hace poco, el Internet. ¿Por qué? Porque el acceso a la información básico. Es un derecho humano, aunque usted no lo crea, es un derecho humano declarado hace pocos años, ¿sí? ¿Por qué? Porque se considera que el acceso a la información es un derecho universal, ¿no? Y hoy en día el Internet es la herramienta por excelencia al acceso a información. No en todo el mundo, convengamos. O sea, supuestamente en todo el mundo, pero hay países en los cuales está prohibido, hay países donde no llega eso, hay países donde obviamente... Por supuesto Internet que después hay países que ingresan a la declaración, digamos, de los derechos humanos o no... o aceptan tal o cual derecho de tal o cual convención. Ajá. Pero digamos a nivel internacional se ha declarado el Internet como un derecho humano. Es decir, podemos plantear entonces que a la visión de esta gente, ¿sí? Incluso en algún punto también comparto de que hoy el Internet hace a la dignidad en algún punto de la sociedad, hace, ¿no? Hoy en día, a las condiciones de hoy en día, haría en algún punto, está bien, porque digamos, yo entiendo que hay una generación que lleva Internet y hay otra generación que Internet es solo una palabra, que no entienden ni tienen la menor idea de qué se trata. Por supuesto que sí, pero lo que apunto, y también está esta cuestión, digamos, hay una gran distancia entre lo que es el derecho al acceso al agua potable, que es lo que estábamos hablando antes, y el derecho al acceso al Internet, ¿no? Bueno, hoy en día planteo esto y es un debate incluso actual, digamos, si eso no es un derecho humano, básicamente se plantea en relación al acceso a la información, ¿no? Y que es la principal herramienta para acceder a la información. Por lo tanto, bueno, desde esa beta uno podría decir es un derecho muy importante. No sé si sería un derecho humano, porque el derecho humano está planteado, digamos, como aquellos que adquieren los seres humanos por su condición de tal, ¿no? Por lo tanto, no sé si plantearlo como un derecho humano, sí me parece que es interesante, pero digo, volviendo a la cuestión de la dignidad, ¿no? Las condiciones dignas de vida van cambiando a lo largo de la historia y de acuerdo a las circunstancias materiales y a las producciones, ¿no? de la sociedad. Evidentemente la tecnología de hoy en día no es la misma de hace 50, 60, 100 años, 200 años, por lo tanto las condiciones de dignidad material están acorde, ¿no? Están valorizadas de diferente manera por cada sociedad en cada momento histórico, ¿no? Por eso lo que yo decía, digamos, una condición digna de vida, tal vez hoy te pueda decir alguien, y mira, para mí vivir dignamente es tener una computadora, internet, un televisor en mi casa y casi no piensan en el agua, porque viene como de descarte, como si fuera algo ya, claro, como incorporado. Pero en otro momento había gran parte de la sociedad que le faltaba, ¿no? Hay actualmente. Y actualmente también. Entonces, digamos, bueno, para poner en cuestión esto de que
la dignidad respecto de lo material es ondulante. Es decir, va cambiando a lo largo de la historia y depende de cada sociedad y los juicios de valor de cada sociedad. Y las circunstancias en las que uno viva dentro de esa sociedad. Por supuesto que también. Por supuesto que toda sociedad tiene una clase alta, una clase media, una clase baja, una clase que nunca va a llegar, y no eso los convierte en menos dignos desde mi punto de vista. Por supuesto que sí. Yo creo que lo material nunca puede llegar a ser lo digno dentro de una persona, porque si no, los ricos serían grandes dignos, y para mí la gran mayoría de la gente que tiene plata muy digna no termina siendo con las acciones que tiene, digamos, pero esto se demuestra con los hechos. Entonces, si no basamos la dignidad en lo económico, ¿en qué lo basamos? Bien, no lo situaría en lo económico, digamos, ¿sí? En cuestiones materiales que evidentemente son básicas, ¿no? Que eso ya lo planteamos. Evidentemente el hecho de que alguien tenga agua, gas, digamos, una vivienda, son cuestiones materiales, pero que hacen también a la dignidad. Si alguien no tiene una casa, no tiene agua, digamos, su condición de vida no es muy digna, que digamos. Claro, pero eso no lo convierte a él en... No, bajo ningún aspecto. Su condición, por eso, digamos, su condición de vida no está siendo digna, tal cual. Digamos, de lo que debería merecer un ser humano, ¿no? Entonces, bueno, yendo para tu pregunta, ¿dónde ubico o dónde estaba pensando la dignidad? Bien, precisamente en lo que es la interacción humana, ¿no? Es decir, esto que vos situabas, digamos, como el gran prejuicio social, digamos, desde el principio de los tiempos, desde que la sociedad es sociedad, digamos, y desde el momento en que la moneda apareció como elemento de intercambio, ¿sí? El prejuicio de que quien tiene más dinero es mejor, digamos, que el otro, existió. Claro, ¿no? En la sociedad de consumo, digamos, actualmente se cree que uno vale de acuerdo a cuánto tiene, de acuerdo a cuánto consume, cuánto tiene desde lo visual. Si vos tenés un gran auto o buena ropa, valés más supuestamente que aquel que no la tiene. Ese es el prejuicio, digamos, que circula y que muchos, digamos, se hacen eco de ese prejuicio, lo encarnan, lo ponen a jugar, digamos, y es precisamente lo que hay que desarticular. Me parece que la dignidad en su esencia tiene que ver con esto, ¿no? Sí. En lo valorable del trato humano, ¿no? Cuando uno tiene, cuento una anécdota que viene al caso y me parece muy interesante. La otra vez en la Facultad de Psicología vinieron unos chicos, digamos, a contar un proyecto que ellos tienen, que es sobre producción de revistas, ¿no? Son unos chicos de un barrio bajo de Villa General Belgrano, Villa Gobernador Galvez, perdón. ¿Y la revista, te acordás cómo se llama? La revista se llama Relatos de un barrio. Creo que ese era el título. Y bueno, estos chicos lo que cuentan, digamos, que es al llegar a nuestra facultad, digamos, que a su vez la Facultad de Psicología, digamos, un bastión de lo que podríamos decir la izquierda, es decir, de los pensamientos de izquierda, de pensamientos más progresistas, no los dejan entrar, ¿no? Les detienen el paso, ¿no? Hasta que la chica que estaba con ellos, que es la directora del proyecto, que es una psicóloga, les explica que vienen a comentar, digamos, el proyecto. Entonces, después ellos cuentan esto, digamos, un poco dolidos de que, digamos, no los querían dejar entrar por su aspecto. Es decir, lo que se está poniendo ahí como juicio de valor es la vestimenta, ¿no? Y como la vestimenta que ellos tienen es menos costosa y referencia, digamos, a un poder adquisitivo menor, por lo tanto ahí lo que se pone en cuestión es este prejuicio, es decir, ellos son peores que nosotros, incluso otros prejuicios que vienen a colación, por ejemplo, el pobre puede ser delincuente, por lo tanto no lo dejo entrar, ¿no? Y esto ellos los contaban. Ni hablar del color de piel, que supuestamente ya o portador de rostro. Y un montón de otras cuestiones en relación a la vestimenta, la gorra, las zapatillas, digamos, todo eso que parecía que socialmente está distinguiendo, digamos, a alguien inferior, lo cual, eso es lo que hay que desarticular. Ese es el prejuicio que hace a la indignidad humana. Es decir, aquello que se interpone, ¿no? en el trato, podríamos decir, equitativo, o directamente en el trato. Porque esto, yo a los chicos le pedí disculpas, digamos, públicamente en ese momento, y les dije, les pido disculpas en nombre de toda la institución, porque evidentemente, digo, aquí también existen estos prejuicios, y estos prejuicios lo que hacen es poner un tapial, una pared entre ustedes y nosotros, y lo que nos impide es poder dialogar, es poder hablar como dos personas, digamos,
que eso es lo que somos dos personas, no es que uno es mejor y el otro es peor. Entonces, me parece que es interesante situar entonces la dignidad respecto de esto, ¿no? De aquello que pueda permitir el trato, ¿no?, entre los seres humanos, precisamente de esta manera, por fuera de prejuicios que tiendan a jerarquizar a unos por sobre otros, ¿no? Bien. Y obviamente a perjudicar y a menospreciar a otros. Cuando hablamos de dignidad, ¿hablamos de algo con lo que se nace o se construye a través de la crianza? No, por supuesto que, digamos, de nacimiento lo único que hay es, como diría Daniela, mi pareja, un pedazo de peseto. Bien. Digamos, es decir, hay una carne, ¿no? Bien. El resto se va construyendo, la historia se construye, el pensamiento se construye, el pensamiento cambia a lo largo de los años, cambia en el encuentro, esto que nosotros siempre citamos, ¿no? La subjetividad va en el encuentro con el otro, ¿no? La historia y la identidad tiene que ver con precisamente el transcurrir, ¿no?, por espacios en donde circula la palabra y la palabra cuando circula siempre te conecta con otro, digamos. Es ahí donde se va construyendo, podremos decir, el trato digno, el pensamiento, la identidad propia, la subjetividad, ¿no? Entonces, también la dignidad es algo a construir socialmente, me parece, ¿eh? Sí, es decir, esto de el trato digno con el otro. Hoy estaba escuchando, desgraciadamente, a Babe Checopar, digamos, con una gran lista de insultos e improperios, digamos, respecto de quienes él entiende que son criminales, independientemente, digamos, del acto concreto que hayan cometido. Sí, sí. Me parece que es interesante, para ir cerrando, digamos, el segmento, pensar que en esto también se juega la dignidad, ¿no? Porque es algo que uno escucha constantemente, ¿no? Para ellos sí los derechos humanos y para nosotros no. Sin embargo, ¿no? Y los derechos humanos apuntan a la dignidad. Sin embargo, tenemos una gran población, enorme población, que está siendo vulnerada constantemente en sus derechos humanos y básicos y fundamentales: el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la vestimenta, el derecho al agua potable, ¿no? Es decir, y están en una condición de urgencia constante, y esto no viene de la nada. La pobreza es una producción social, es decir, es lo que nosotros generamos por el tipo de sociedad que somos, ¿no? Y por el tipo de sistema económico que tenemos. Entonces no hay que desentenderse de eso, hay que abordarlo y abordar esa problemática en todo su esplendor, porque ahí también se juega la indignidad, en esas condiciones, y por supuesto que después se va traduciendo en otros ambientes, ¿no? Porque tenemos, digamos, esta intolerancia y esta muestra casi de fascismo, digamos, de Babi Checopar, que la verdad que es lamentable tener que escuchar ese tipo de cuestiones, y por un medio de comunicación tan importante, ¿no? Y que no justifica lo que a él le haya ocurrido. Por supuesto que no. Siga diciendo este tipo de cosas. Creo que casi que termina por igualar los hechos, ¿no? Sí. El que fue víctima con el victimario, cuando en la distancia termina acrecentando. Porque se sigue acrecentando la cuestión de la violencia, ¿no? Totalmente. Y cierro esto, Julio, para no quitarte más tiempo del espacio, que Isabel también había planteado la cuestión de la valentía, ¿no? Y me parece que en este momento lo que se demanda es eso, es la valentía. Se demanda la valentía de la sociedad, de lo que somos como sociedad, para poder poner de manifiesto estas cosas, para poder denunciar estas cosas, proponer otro punto de vista, ¿no? Armar una vista compleja y no sesgada, ¿no? Y para eso hay que ser valiente. ¿Por qué? Porque evidentemente alguna agresión nos vamos a comer, ¿no? Y lo digo porque ya me ha sucedido en otros ambientes. Entonces, bueno, hay que ser valiente para poder proponer otro tipo de cuestión, ¿no? Ya lo creo. Se me viene a la cabeza una frase de Marilena Walsh, que decía que hay un momento en la vida en que uno, con la dignidad, tiene que hacer un lindo paquetito con un moñito azul y guardárselo en algún lugar donde en algún momento recuerde que está, para volver a sacarlo. O sea, ella tenía entendido que en épocas de dictadura muchas veces la dignidad uno tenía que guardársela, digamos, que no nos llevaba a ningún lado. Pero hoy por hoy, que estamos en una democracia, que la sociedad cambió, creo que en realidad la dignidad debería ser algo que nos lleve día a día a querer ser mejor personas y a tratar de tener una sociedad más justa.
creo que eso es digno, y Sí, uno por debería supuesto. ser digno a Sí. partir de eso, ¿no? De no discriminar por la piel, por la cuestión social, por política, por la cuestión sexual, por lo que sea. No discriminar es el primer hecho de convertirnos en personas dignas y a partir de ahí construir una sociedad más digna. Por supuesto que sí, siempre en lo que hemos resaltado, ¿no? La aceptación de la diferencia, ¿no? Porque la no aceptación de la diferencia, ¿qué nos lleva? A la homogenización. ¿Y cuál es la homogenización más extrema? El fascismo. Tal cual, tal cual. Javi, hasta aquí llegamos, hoy tenemos invitados y nuestro segmento estuvo espectacular. Bueno, me alegro mucho. Nos encontramos la semana que viene. Las palabras que nos planteó hoy Isabel Que fueron sugerencia y bueno, ahora la vamos a revisar y vamos a pensar durante la semana cómo trabajamos eso, Isabel. Así que bueno, muchísimas gracias, espero que te haya gustado el segmento, a vos, a todos los que nos escucharon, así que saludos para todos. Dale, muchas gracias, Javier. Entonces nos reencontramos la semana próxima nuevamente en este segmento de Palabra Invertida. Hasta la semana que viene. La semana que viene. Bye. 46 minutos pasaron ya de este día miércoles, ya llegó nuestra visita a nuestros estudios y se me ocurrió un lindo tema para cerrar que tiene que ver con otra época, pero una época en la que las cosas también se desean cantando. La que te lo dice es Violeta Parra, Gracias a la vida.